Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces, como siempre, ya que están sentados, pongámonos de pie. Eso es bueno, así hacen ejercicio, si no han hecho ejercicio. Listo. Entonces, oremos y comenzamos. Jesús, gracias por este tiempo, gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros, gracias por lo que vas a hablar. Y yo te pido, Espíritu Santo, que llenes este lugar, que podamos entender lo que tú quieres hacer, que podamos comprender lo que tú quieres hacer, que podamos cultivar un corazón humilde para recibir aquello que quieres hablar, Dios, y que podamos ser buenos administradores de lo que tienes para hablarnos, Dios, que podamos mantenernos en la conversación, que podamos mantener estas palabras en nuestro corazón, Dios, que no las desechemos. Y te pido, Jesús, que podamos ponerlas en práctica también, Dios. Yo te pido que nos hagas oidores, pero también hacedores de tu palabra, Jesús. Espíritu Santo, llena este lugar de tu presencia. Espíritu de sabiduría y de revelación, que se derrame ahora en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Entonces, comencemos. Si a usted le gusta tomar notas, le puse como título a la enseñanza una devoción pura y simple. Una devoción pura y simple. Creo que es un arma que no entendemos muchas veces su poder y por eso no la usamos de la manera en la que la deberíamos usar. Efesios 6 habla acerca de que hay constantemente una guerra espiritual. Y habla acerca de cómo nuestra guerra no es contra personas ni contra estructuras, sino lo que va a decir Pablo es nuestra guerra es contra principados y potestades. En todo momento nosotros debemos pensar una cosa y es, estamos en guerra. Esto es lo que dice John Piper. John Piper es uno de los teólogos más reconocidos en este momento. Y él dice, nosotros deberíamos poner un pie debajo cuando nos bajamos de la cama y entender que estamos en guerra constantemente. No hay temporadas de guerra espiritual. Un cristiano vive constantemente en guerra espiritual. Y creo que lo que vamos a hablar hoy es una de las armas que Dios nos da para esta guerra y es una de las armas que nosotros debemos aprender a usar para combatir constantemente la guerra en la que estamos viviendo. Yo creo personalmente que muchas veces nosotros como cristianos vivimos a la defensiva y por eso somos presa de los ataques del enemigo. Somos presa de lo que él quiera hacer en nuestras vidas porque no estamos preparados, porque no estamos atentos, porque no estamos vigilantes. El verbo que más se repite como una acción en Mateo 24, en uno de los últimos sermones de Jesús en el Monte de los Olivos, es vigilen, oren, estén atentos, estén despiertos. Una y otra vez Mateo 24 va a estar lleno de esas advertencias. Vigilen, no se duerman, estén constantes en oración. Después de eso Jesús le da ese sermón a los discípulos y en Juan 18 lo primero que ellos hacen cuando Él los llama a orar es dormirse. Les da un sermón y sabemos que no fue a una multitud, sino a esos mismos discípulos. Por Lucas 21. Se acercan esos discípulos, Jacobo, Andrés, Pedro y Juan. 4 discípulos, los más cercanos. Y Jesús les dice Mateo 24 y 25. Y una y otra vez les dice, estén atentos, vienen tiempos difíciles, no se duerman, no desmayen, vigilen, oren. Y en Juan 18, cuando los llama una vez a poner en práctica lo que habían hecho,
lo que les había enseñado, ¿qué hacen? Se duermen. Y entonces en ese momento Jesús les dice, está bien, no pasa nada. Con mucha paciencia les enseña. Y les dice, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y muchas veces nosotros usamos la carne es débil para cuando pecamos o cometemos errores y decimos, no, es que la carne es débil. No, en realidad lo que está diciendo Jesús es, la carne es débil para orar. No porque la carne sea débil, debemos sacar una excusa para pecar. Sino lo que está diciendo Jesús es, la carne es débil constantemente para orar. La carne no va a querer orar. Por eso necesitamos de disciplina. Por eso necesitamos de hábitos constantes, de una rutina sustentable, de una rutina que perdure por los años. Un discípulo no se mide por si dura 3 horas o 4 horas adorando, si puede orar 1 hora, si puede predicar, si puede hacer cosas, sino se mide por los hábitos. Discípulo viene de disciplina. Y la disciplina se muestra en hábitos. Y los hábitos revelan la habitación. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta, los hábitos, lo voy a poner de otra manera, nosotros podemos darnos cuenta quién habita dentro de nosotros por los hábitos que tenemos. Porque si alguien está habitando dentro de nosotros, la respuesta son hábitos. Es la misma palabra, habitación, hábitos. Y es una y otra vez lo que Jesús está haciendo con los discípulos en Mateo 24. Les está dando un estilo de vida. Les está diciendo, ustedes tienen que vivir de esta forma. Vigilen, oren, manténganse despiertos. Y Pablo después lo va a reforzar en Efesios 6 y va a decir constantemente demonios, legiones, poderes espirituales van a estar en contra de ustedes. Y entonces lo unimos con Mateo 24 y empezamos a darnos cuenta una de las armas que necesitamos para no perder la batalla, y es mantengámonos despiertos, mantengámonos vigilantes, estemos en constante oración, revisemos constantemente los hábitos que estamos teniendo para darnos cuenta quién está habitando dentro de nosotros. Los hábitos revelan la habitación, siempre piense eso. Y los hábitos que tenemos revelan quién controla nuestra vida. Y creo que Dios quiere llevarnos a una vida tan íntegra, que en todos los hábitos pequeños o grandes que tengamos revelemos a una persona, y es el Espíritu Santo, que está habitando constantemente dentro de nosotros. Sigamos. Vamos a 2 Corintios 11. Segunda de Corintios 11. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios 11:3. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y va a decir algo muy interesante que llama mucho mi atención. El versículo 3 dice, pero me temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Después Pablo va a seguir hablando, si alguien viene y predica otro Cristo, no le crean. Si alguien viene y predica otro evangelio, no le crean. Pero básicamente lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es, nos está mostrando la anatomía del engaño. Nos está mostrando realmente cómo trabaja Satanás. Y después en Corintios también él va a decir, nosotros
aunque no debemos hacernos unos expertos en cómo trabaja el enemigo y entender todo acerca de, digamos, de la batalla espiritual, aunque es importante, él va a decir algo que trae sobriedad. Hay personas que se han ido a un extremo. Todo es guerra espiritual, todo es entender los demonios, los nombres de los demonios, todo esto. Pero hay otro extremo que son personas que ignoran la batalla espiritual. Y entonces lo que Pablo va a hacer es traer estos dos extremos que hay en la iglesia, los que se obsesionan con la batalla espiritual y los que ignoran la batalla espiritual. Y va a decir, no ignoremos. Y va a decir, tenemos que entender, tenemos que conocer la forma en la que nos va a atacar el enemigo. Porque si nosotros no entendemos la forma en la que nos va a atacar, ¿cómo vamos a responder? Y es muy interesante que Satanás siempre va a atacar a las personas más flacas, más débiles, más vulnerables, porque es su estrategia. Si él puede atacar a los más vulnerables y destruirlos por completo, es lo que va a hacer, es lo que está haciendo. Por eso Pablo nos va a decir, entiendan esto. Y en el versículo 3 nos va a dar la anatomía del engaño. Nos va a decir, es de esta forma en la que opera Satanás. Y va a dar un ejemplo. Nos va a llevar directamente al jardín del Edén. Y nos va a decir, me temo, o sea, había un temor en el corazón del apóstol Pablo. Y dice que así como la serpiente, está hablando acerca de Satanás, como Satanás engañó a Eva, después va a decir desvíe, o va a decir, otras versiones va a decir confunda, o los saque. Dice, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. El apóstol Pablo nos está dando una estrategia impresionante. Nos está diciendo primero la anatomía del engaño y nos está diciendo el engaño los va a sacar de un lugar y está diciendo es la sencillez y es la pureza de devoción. Devoción habla acerca de dónde están nuestras pasiones. Hay personas que son muy devotas al fútbol y no se dan cuenta, pero constantemente están consumiendo fútbol. Organizan su horario para ver un partido de fútbol. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, estoy dando un ejemplo. Organizan su día para ver un partido de fútbol. Constantemente están viendo noticias para estar actualizados acerca de fútbol. Lo mismo puede pasar con cualquier otra cosa, con música, con deportes, con ejercicio. Nos organizamos, estructuramos nuestro día, estructuramos nuestra vida para cumplir esas cosas. Entonces, eso muestra nuestra devoción, que habla acerca de nuestras pasiones. Aquello que nos apasiona, hacia eso volcamos nuestra vida. Si nos apasiona nuestra familia, volcamos nuestra vida a nuestra familia. Si nos apasiona el fútbol, volcamos nuestra vida al fútbol. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto es muy profundo. Porque les está diciendo, hay una forma de vencer el engaño que está constantemente atacándonos. Y está diciendo, no salgan de ese lugar. Y va a decir dos palabras que para mí engloban todo el mensaje: pureza y sencillez. No es complicado. Conocer a Cristo y crecer en madurez no es complicado. Lleva tiempo y lleva esfuerzo, pero no es complicado. Dios no está intentando ponernosla difícil, ponernos diferentes trampas para que caigamos. Nos está diciendo es pura y es sencilla. O sea, eso quiere decir que cualquier persona lo puede lograr. Eso quiere decir que como es tan pura y es tan sencilla, es lo primero que Satanás va a atacar, nuestra intimidad con Dios. Y creo que en medio de todo lo que estamos viviendo como planeta Tierra, como iglesia, como familias, estamos viviendo un desánimo constante. Yo no sé si usted lo puede sentir, pero yo lo puedo sentir. Hay un desánimo constante. No estoy hablando solo de nuestra iglesia, estoy hablando de una crisis global. Hay un desánimo constante.
Hay una falta de motivación. Hay una crisis de atención. Estamos muy distraídos. Estamos viviendo en piloto automático constantemente. No sé si les ha pasado, pero algo en lo que estaba profundizando la vez pasada es, no sé si a ustedes se les ha empezado a pasar el tiempo mucho más rápido que antes. No es porque el tiempo esté pasando realmente más rápido. Es porque estamos más distraídos, pues porque estamos viviendo en piloto automático y porque no tenemos recuerdos significativos en nuestra vida y eso nos hace pensar como si el año ya se hubiera pasado volando. Estamos en una crisis y yo siento las palabras de Jesús de Mateo 24 en decirnos, están distraídos, están dormidos. Hebreos lo va a decir, estábamos profundizando en Hebreos 6, pero Hebreos 5:14 va a decir que muchos tienen los sentidos adormecidos. Entonces estamos en una guerra constantemente y muchos de nosotros no estamos sintiendo que estamos en una guerra. Seguimos viviendo nuestras vidas de manera normal. Y creo que Dios nos quiere hacer un alto y nos quiere decir, reorganicen. Para crecer en madurez, nosotros necesitamos aprender algo que se llama organización. Para madurar es imposible madurar si nosotros no crecemos en organización. Es lo mismo que un niño. Un niño no se le puede desarrollar un brazo más que el otro. No puede crecer de manera desorganizada. Una casa no se puede arreglar si antes no se organiza. Una iglesia no puede crecer si antes no se organiza. Dios nunca multiplica desorganización. Es algo que nosotros debemos entender. Entonces, queremos crecer hacia la madurez en ciertas áreas de nuestra vida, pero están desorganizadas. Y Dios nos está diciendo, un momento, organícenlas y crecemos en madurez. Por eso son tan importantes los hábitos, porque los hábitos crean organización en nuestra vida con el fin de crecer en madurez. Les voy a poner un ejemplo. Si nuestra meta es crecer espiritualmente a la medida de Cristo, ¿qué hábitos debo empezar a desarrollar en mi vida para que de aquí a 5 años sea más parecido a Cristo de lo que soy hoy? Entonces tengo que empezar a analizar la vida de Cristo. Pero cuando nosotros vemos la vida de Jesús, vemos que Él sabía decirle no a ciertas cosas. Para decirle sí a algunas cosas, debemos decirle no a otras. Y cuando le decimos no a otras, le estamos diciendo sí a otras. Pero de eso se trata la vida. De saber a qué le decimos que no y a qué le decimos que sí. Ahora, si nosotros queremos crecer espiritualmente, ¿cuáles son las cosas que están estorbando nuestro crecimiento, que necesitan organización y necesitan un no? ¿Serán relaciones? ¿Serán hábitos? ¿Serán creencias? Muchas veces son las mismas creencias que tenemos, que no se alinean a la Biblia, que no nos llevan a desbloquear cosas que Dios quiere derramar para nosotros. ¿Será falta de perdón? ¿Relaciones sin resolver? ¿Cuáles son esas cosas que me están limitando a mi crecimiento? ¿Qué debo decirles que no? ¿Y cuáles son las otras a las que les debo decir que sí? Somos una generación que dice que no tenemos tiempo. Eso es mentira. Somos la generación que tenemos más tiempo en la historia de la humanidad para ocio. Solo para dar, no me acuerdo muy bien de las estadísticas, solo para dar una estadística, más o menos una persona hace 200 años tenía 40,000 horas de ocio en toda su vida. ¿Saben cuántas tenemos nosotros? Más de 180,000 horas de ocio. Decimos que no tenemos tiempo, pero lo primero que hacemos cuando llegamos a la casa es prender el televisor,
ver redes sociales, buscar una serie, buscar cualquier cosa que nos entretenga. Y después llegamos a un punto donde decimos, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Por qué se me dificulta tanto leer la Biblia? ¿Por qué se me dificulta tanto tener comunión con el Espíritu Santo? Y Dios nos está llevando a las mismas bases. Y Pablo nos está diciendo en 2 Corintios 11, tengan cuidado, porque el engaño va a ser sutil, como fue con Eva. El engaño va a ser tan sutil que no se van a dar cuenta. Por eso Jesús en el mismo sermón en Mateo 24, la segunda palabra que usa más es cuidado, que nadie los engañe. Y después va a volver a decir, cuidado, que nadie los engañe. Van a venir muchos Cristos. Ese Cristo es Mesías, ungido, o sea, una imagen de un Salvador. Van a venir muchas personas que van a proclamar salvación. Y una y otra vez lo va a decir, 4 veces, en todo el sermón de Mateo 24 y 25. Cuidado que nadie los engañe, cuidado que nadie los engañe, cuidado que nadie los engañe, cuidado que nadie los engañe. Y después les da el antídoto, vigilen, oren, manténganse despiertos. Ahora yo creo que el arma que nosotros debemos empezar a usar para mantenernos despiertos, para mantenernos con los sentidos espirituales despiertos, para crecer en la madurez de Cristo, es entender el poder de una devoción pura y sencilla a Cristo. Dios no nos está pidiendo nada más. Por eso cuando se le acercan los fariseos a Jesús a hacerle una pregunta medio tricky, buscando que se equivoque, le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice en Mateo 22:37, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después, para rellenar o para ampliar lo que habla el primer mandamiento, les dice, y el segundo es igual a este, o parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el poder de vivir una vida de devoción pura y sencilla? Para salir de la monotonía y del cansancio en el que estamos viviendo. ¿No les pasa que a veces, aunque están haciendo menos, se sienten más cansados? Y aunque descansan, se siguen sintiendo cansados. Y siempre constantemente estamos pensando en qué necesitamos para cambiar nuestra situación, para cambiar ese vacío que sentimos constantemente por dentro. Y yo creo que Pablo nos está dando la llave. Nos está diciendo la principal arma con la que la iglesia va a vencer es con una devoción pura y sencilla. No salgan nunca de ese lugar. Por eso Jesús define o resume la Biblia de manera tan sublime. Amen a Dios. Enfóquense en amar a Dios. Y después dice, si ustedes aman a Dios, ¿se van a amar a ustedes mismos? Y la consecuencia de eso es amar a los demás. Ahora, ¿por qué Jesús está clasificando amar a Dios sobre todas las cosas como el pináculo de la vida cristiana? Es imposible vivir la vida si nosotros no amamos a Dios. Ahora es imposible amar a Dios si no nos sentimos primero amados por Él. Primera de Juan 4:9. Muchos de nosotros tenemos problemas en amar a Dios porque nunca nos hemos sentido amados por Él. Porque la forma en la que amamos a Dios es una respuesta del amor que hemos recibido por Él. Por eso Pablo está diciendo algo muy interesante. Está diciéndonos, salgan de ese lugar. ¿De qué lugar?
del lugar donde constantemente estamos recibiendo el amor de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon de parte de Dios un te amo? Que nos sentamos en un lugar incómodo, silencioso, sin que nadie estuviera, sin distracciones, a escuchar lo que Dios tiene que decir acerca de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez? Sofonías va a hablar acerca de esto. Sofonías 3:17. Va a decir que constantemente Dios está cantando sobre nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos en el lugar secreto a recibir lo que Dios tiene que hablar acerca de nosotros, cantar acerca de nosotros? ¿Qué tan valiosos nos vemos a los ojos de Dios? Es el lugar, el primer lugar que Satanás va a atacar. Que nosotros dejemos de pensar que somos valiosos para Dios. Si Satanás logra atacar la forma en la que Dios nos ve, nos derrumbó completamente. Por eso Pablo está diciendo que no los engañe. Que no los engañe. Si quieren, vamos a Primera de Juan. Versículo 10. ¿Ya lo tienen? 4 versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y Juan después lo va a complementar en el versículo 11, va a decir, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Juan está hablando acerca del primer mandamiento, lo está usando como referencia. Y si nosotros leemos Primera de Juan y Segunda de Juan, más que todo Primera de Juan, nos vamos a dar cuenta que él usa el primer mandamiento como lo más alto en la vida cristiana. Y va a decir, el que aprendió a amar es el verdadero cristiano maduro. Pero nos está dando las bases en el capítulo 4, en el versículo 10. Nos está diciendo básicamente, usted no puede amar a Dios si primero no aprende a recibir su amor. Y es ahí donde todos nos vemos en esa encrucijada, donde nos preguntamos, ¿por qué nuestro amor no crece hacia Dios? ¿Por qué es tan difícil cultivar un amor puro y sencillo? Porque salimos del lugar de recibir su amor. Podemos llevarlo un poco más allá. ¿Por qué dejamos de amar a los demás? Estamos volviendo a la misma base. En algún momento dejamos de recibir el amor de Dios. Dejamos de amarlo a Él. Perdimos el valor de nosotros mismos y nos vemos inútiles en amar a los demás. La vida cristiana consiste en cómo organizo mi vida para tener un espacio, con un lugar, con una hora, sin distracciones, para encontrarme con Dios. Mateo 6:6. Le preguntan a Jesús acerca de la oración. Y Jesús dice, pero tú cuando ores en el Sermón del Monte, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto te lo recompensará en público.
Muchas veces nos vemos en problemas en nuestra relación con Dios porque no hemos cultivado una vida secreta con Dios. Porque pensamos que podemos entrar al lugar secreto manejando en el carro, yendo a la oficina. Y eso debemos cultivarlo, sí, en todo tiempo, comunión con Dios. Pero para crecer a la medida de Cristo necesitamos un lugar, una hora, un espacio, sin distracciones. Y es un lugar no donde hablo yo, primeramente. Es un lugar donde yo escucho lo que Él tiene para decir. Salomón va a decir eso en Eclesiastés. Va a decir, insensato es aquel que se acerca a la casa de Dios hablando. Es mucho más sensato el que se acerca escuchando. Lo que va a intentar hacer Satanás es sacarnos de ese lugar para engañarnos, para que dejemos de escuchar constantemente lo que Dios tiene que decir a nuestras vidas, perdemos nuestro valor, perdemos nuestra identidad y lo que pasa es que empezamos a buscar nuestro valor y nuestra identidad en personas, en cosas. Y pasa un tiempo y después de que pasa el tiempo nos vemos en ese lugar de destrucción. Dios está más comprometido en formarnos que en usarnos. Sin nuestra intimidad, sin nuestra devoción y pureza en el lugar secreto, no afectan todas las áreas de nuestra vida. Hace unos días estaba escuchando un reel de uno de los pastores de Toma Tu Lugar, Lucas Consley, y él decía, si nuestra teología no cambia nuestra biografía, estamos viviendo una hipocresía. Si nuestra teología es el estudio acerca de Dios, si lo que nosotros lo que creemos acerca de Dios no cambia nuestra forma de vivir, es una hipocresía. Podemos pasar 3 horas orando. Si eso no se ve en la vida práctica, no sirve de nada. Puedo pasar 3 horas orando, pero si Dios me dice, pídele perdón a tu hermano, no lo hago, está bien. Por eso Jesús va a hacer una parábola y va a decir, hubo un señor que le dijo a su hijo, haga esto. Su hijo le dijo, sí señor, ya voy, y no fue. Y después va a decir, pero hubo otro personaje, otro hijo, que le dijo, hijo, voy a hacer esto. Y él le dice, no señor, no voy. Y lo terminó haciendo. A veces queremos que Dios hable muchas cosas, que revele muchas cosas, pero no somos fieles en lo que ya está hablando. Queremos que nos revele, no sé, el fin de los tiempos, que nos dé palabras para otros, que nos dé visiones, pero nos está diciendo, perdona a tu hermano. No, que él me pida perdón a mí. Arregla tu salud. No. Arregla tus emociones. No. Pero dame visiones. Pero dime qué hacer. Pero dame palabra. Son señales de inmadurez espiritual. Si nosotros realmente queremos amar a Dios, la mejor forma que podemos hacer para amar a Dios
es obedeciendo sus mandamientos. Y sus mandamientos no solo habla acerca de los 10 mandamientos, habla acerca de todas las instrucciones que Dios se ha dedicado a darnos para vivir sobre ellas. Hay más o menos, veámoslo rápido, pero acá necesito que seamos rápidos. Pero cada vez que hay una mención acerca de amar a Dios, está implícito cumplir sus mandamientos. Miren esto. Éxodo 20, del 3 al 6. Vamos a ir por toda la Biblia, rápido. Éxodo 20, del 3 al 6. Estoy leyendo en Nueva Biblia de las Américas. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque, bueno, sigamos, está dando instrucciones. Versículo 6 dice, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Número 1. Deuteronomio 5. Unas páginas adelante. Deuteronomio 5, del 8 al 10. Leamos solo el versículo 10. Dice, pero que muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Capítulo 7, versículo 9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Él es Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 10, versículo 12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios y andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno para hoy, para tu bien. Está cerrando todo lo que está diciendo Moisés o todo lo que Dios le dio a Moisés para que enseñara al pueblo de Israel. Y les está haciendo una pregunta. Les está diciendo, ¿qué demando de ustedes? Y les dice, sino que me temas, que me ames, que guardes mis mandamientos y andes en ellos. Ahora, los mandamientos no son pesados ni son una carga. Es el ADN de personas que nacieron de nuevo. Por eso Ezequiel va a decir, voy a hacer un nuevo pacto y voy a poner mis leyes en sus corazones y van a encontrar deleite en ellas. Los mandamientos son el ADN de personas que han nacido de nuevo y se deleitan en cumplir sus mandamientos. Deuteronomio 11:1 dice, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Vamos un poco más rápido. Deuteronomio 11:13. Y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma. Obedecer mandamientos, servirle y amar a Dios con todo su corazón. Vamos a Deuteronomio 19, 8 y 9. Veamos solo el 9. Dice, si guardas cuidadosamente todos estos mandamientos que te mando hoy, de amar al Señor tu Dios
y de andar siempre en tus caminos, entonces te añadirás 3 ciudades más y además de estas 3. Guardar cuidadosamente y amar al Señor tu Dios. Está molestando el micrófono para que se despierten. Deuteronomio 30:16. Una vez más, hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar y poseerla. Puedo darles más. Hay en Josué, hay en Daniel, hay en Nehemías, hay en Mateo, hay en Juan, hay en Primera de Juan, hay en Segunda de Juan. Hay más o menos 30 versículos que hablan acerca de lo mismo. Si me quieren amar, guarden mis mandamientos. Ahora hay un problema en esto. 2 extremos. Hay unos que aman mucho y hay otros que cumplen mucho sus mandamientos. Ahora Dios no quiere una o la otra, quiere las dos. ¿Por qué? Porque hay personas que aman mucho y es humanismo, porque no cumplen sus mandamientos. Entonces constantemente le están diciendo a Dios que lo aman, pero no cumplen lo que Dios les dice que hagan. Es humanismo porque nace del ser humano. Es un amor romántico, donde decimos, sí Dios, yo te amo, haz esto. Pon en orden esto. No, en ese lugar de mi vida no te metas. Y hay otros que están constantemente cumpliendo los mandamientos. No se salen de uno solo. Eso que genera religiosidad. Creemos que alcanzamos el amor de Dios por cómo nos comportamos. Y Dios nos está llevando a una convergencia de los 2 puntos. No es el uno y no es el otro, son los 2. Y eso se ve en la vida de Jesús. Jesús estaba completamente identificado con el amor del Padre. Por eso no tenía problema en levantarse a las 4 de la mañana para pasar tiempos de intimidad con Dios. Y él en Juan 5:19 dice, yo no hago nada que no vea al Padre hacer. O sea, estaba conectado. En Mateo 3 se abre el cielo y dice, este es mi Hijo amado. Y en el momento más difícil de la vida de Jesús, en Juan 17, se vuelve a abrir otra vez el cielo. Y dice otra vez, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Entonces, en la vida de Jesús se ve como Él recibe el amor del Padre constantemente. Ahora se ve en obediencia cómo Él le entrega su amor al Padre, y esa conexión de recibir el amor del Padre, de entregarle su amor al Padre, creó un amor hacia las personas. Y eso se ve en la cruz. Jesús estaba siendo completamente amado por su Padre en la cruz. Jesús, por medio de su obediencia, le estaba mostrando su amor al Padre y estaba amándonos de una forma que no podemos entender. Se vuelve como un triángulo, donde Jesús es el objeto de amor del Padre, el Padre es el objeto de amor de Jesús y nosotros nos volvemos el objeto de amor de Jesús. Esa es la vida que Dios nos está llamando a vivir. Y la estrategia de Satanás es como sea, sacarnos de ese lugar para ser engañados, para ser desanimados, para ser atacados. Y creo que es lo que estamos viviendo hoy en día. Hay una falta de hijos que no se sienten más hijos. No saben cómo recibir amor del Padre.
Muchas veces tomamos la actitud de Pedro. No, Señor, no me laves los pies. A mí no. Jamás me harás eso. Me gusta pensar que no sabemos servir porque no dejamos que nos sirvan a nosotros. No sabemos amar porque no dejamos que nos amen a nosotros. Y la raíz de todo el engaño es un orgullo interno. No dejo que el Padre me ame, entonces no amo a otros, entonces no puedo amar al Padre. Y el verdadero problema de todo lo que estamos viviendo es que perdimos el lugar de una sencillez y una pureza en el lugar secreto. El Evangelio sigue siendo la misma noticia que no cambia, de Lucas 15, donde hay un hijo que no merecía nada, que se había gastado la herencia de su padre, y viene a la casa y el padre le tenía una vestidura, le tenía un anillo, estaba cumpliendo Sofonías 3:17, porque tenía una orquesta, tenía una fiesta, o sea, iba a cantar sobre él. Y creo que necesitamos volver a ese lugar. No merecíamos nada y lo tenemos todo. Por eso Pablo va a decir, es simple, es sencillo. Pero por eso Jesús va a decir, al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso debemos predicarnos el Evangelio constantemente. Se me ha perdonado mucho porque mi Padre me ama. Y mi respuesta es, yo quiero amarlo mucho porque es la forma en la que Él me ama. No tengo otra cosa. Wilson estaba orando eso. ¿Qué le podemos dar a Dios? Nuestra sencilla y pura devoción. ¿Qué está buscando Dios sino un corazón contrito, un espíritu humillado? Isaías lo va a decir, Él habita en el alto y sublime trono, pero quiere estar con el humilde y contrito de corazón. Yo solo oro para mi vida que Dios encuentre un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón que se asombra constantemente con el Evangelio. Creo que Dios no quiere que seamos personas que saben predicar el Evangelio, pero no lo viven. Que no se asombran. Por eso Lucas 10:21 va a decir, Dios se deleita en darle a conocer estas cosas a los que son como niños, pero ha decidido ocultarlas a los sabios y a los instruidos. ¿Eso quiere decir que estudiar está mal? No. Pero estudiamos, buscamos, profundizamos con un corazón de asombro y de humildad. Y creo que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, si somos prácticos, busquemos un lugar, un espacio, un horario, sin distracciones. Ahora, hacer eso no solo sirve. Eso no... De estar en ese lugar, las cosas no se arreglan por ósmosis. Dios no hace las cosas por ósmosis solo porque estamos haciendo eso. Sea obediente. Si quiere anotar, hay 3 cosas que yo creo que son 3 pasos que se ven reflejadas en la madurez de un cristiano. Número 1, un cristiano sí o sí tiene que aprender a escuchar. Por eso crea ese espacio. Es un espacio para escuchar, no para traer peticiones, no para pedirle cosas a Dios, es para escuchar a Dios. Sí o sí tenemos que aprender a escuchar. Ahora, para aprender a escuchar, debemos salir de conversaciones en las que no debemos estar.
Para tener una conversación con mi papá, yo tengo que decirle a otras cosas que no. Para que en ese momento él tenga toda mi atención. Toda mi atención. Estoy yo para él, nada más. Tengo que guardar mi celular, tengo que ponerlo en silencio. Tengo que entender que solo estoy hablando con él, no estoy hablando con otra persona. Ahora, después de eso, escuchamos, necesitamos dar una respuesta. ¿Qué nos está pidiendo Dios? ¿O qué nos pidió? Necesitamos dar una respuesta. Escuchar habla de amar. Estamos haciendo espacio para Él. Ahora, la respuesta que damos es obediencia. Y eso determina si escuchamos o no. Por eso en Apocalipsis va a decir, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pareciera medio redundante, pero lo que está queriendo dar a entender Jesús es eso. Si tiene oídos, oiga. Pero la palabra que está usando es eso, el que escucha obedece. Entonces, si no estamos obedeciendo es porque realmente no estamos escuchando. Y lo que una y otra vez le repite Dios al pueblo de Israel es, ustedes no escucharon mi voz, ustedes no prestaron atención a mis instrucciones, ustedes menospreciaron mis palabras. Entonces, separamos un espacio para escuchar a Dios, pero escucharlo tiene que generar una respuesta. Esa respuesta es obediencia. Y cuando nos mantenemos nosotros en esta tensión de escuchar y obedecer, de escuchar y obedecer, pasa algo. Nos transformamos a la imagen de alguien. Cristo. Entonces escuchamos, respondemos y nos transformamos. Este fue el secreto de los apóstoles. Este fue el secreto de Jesús mismo. Escuchaba al Padre, obedecía, se transformaba. Escuchaba al Padre, obedecía, se transformaba. Por eso Pablo va a decir, esa es la sencillez y pureza que yo necesito de ustedes, para que no sean engañados. Solo piense un momento, con esto termino. Solo piense un momento. ¿Qué pasaría si de los 365 días del año usted separa un espacio para escuchar, para obedecer todos los días del año? Piense un momento cómo sería su vida, sus finanzas, sus relaciones, su impacto en el lugar de trabajo, su impacto en la vida de sus hijos. Salomón recordó a David, no por el reino, no por las riquezas, no por el ministerio que había hecho. Salomón recordó a David por el dolor que había en el corazón de su papá, por estar con Dios. Por eso el Salmo 132 comienza diciendo, acuérdate, oh Dios, de las aflicciones de David y de cómo juró al Señor, no daré sueño a mis ojos ni adormecimiento a mis párpados hasta que el Señor tenga un lugar. A Salomón no lo sorprendió lo que hacía el papá. A Salomón lo sorprendió quién era el objeto de amor de su papá. No hay mayor discipulado, no solo para nuestros hijos, para las personas que nos rodean, para las personas que nos ven constantemente, que una vida de pureza y sencillez de amor a Cristo. Fue lo que pasó en Juan 12, ya no hablo más porque hay mucho que hablar, pero fue lo que pasó en Juan 12, cuando una mujer decidió hacer un acto de amor extravagante
que toda la casa se llenó de la fragancia. Yo creo que Dios está buscando gente que responde de esa forma. Esa mujer había sido una pecadora, había entendido el amor de Dios, respondió al amor de Dios y toda la casa se llenó de una fragancia. Exhalamos lo que amamos. Las personas no perciben lo que decimos, perciben nuestra devoción y nuestra pasión. Podemos hablar, podemos recitar versículos, pero si nuestro corazón no está conectado a ese lugar, no vamos a ver transformación verdadera en la vida de las personas. Me gusta también, ahora sí ya no digo nada más, pero me gusta lo que dice Mariano Senewald. Él dice, todo lo que nace en intimidad se multiplica en comunidad y transforma la sociedad. Todo lo que nacía en intimidad con Jesús tocaba a 12 personas y esas 12 personas pusieron patas arriba del mundo. La intimidad de un hombre transformó a 12 y esos 12 transformaron el mundo. ¿Será que alguien anhela nuestra intimidad con Dios? No nos preguntan cómo lo hace, sino enséñenos a orar. Ese era el verdadero poder de Jesús. Los discípulos anhelaban algo más que el ministerio de Jesús, y era su vida de oración, su sencillez y pureza en la devoción al Padre. Y creo que es lo que Dios quiere darnos como nuestra primordial arma de guerra. No salgamos nunca de ese lugar. Luchemos por ese lugar. Seamos guardianes de ese lugar. Cuando dicen guarda los mandamientos, es una palabra en hebreo que como si uno estuviera poniendo una cerca. O sea, es como si uno estuviera poniendo un límite. Lo que nos está diciendo Pablo es eso. Nos está diciendo pongan límites y no dejen que nadie se meta a ese lugar de intimidad, a ese lugar de devoción. Si quieren, pongámonos de pie, oremos. Si usted siente que Dios le está hablando, responda, obedezca. A medida que respondemos, Dios nos va dando más, va confiando más cosas y creo que es lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu amor, porque tú eres el ejemplo del amor al Padre, porque tú eres el ejemplo de alguien que es amado por el Padre, porque tú eres el ejemplo de alguien que amó a las personas como se amaba a sí mismo, porque tú eres el ejemplo de intimidad, porque tú eres nuestro modelo, Jesús. Por eso yo te pido, Cristo, que pongas en nosotros un deseo de vivir en el lugar secreto y que eso transforme nuestra manera de vivir, Dios. Que eso transforme nuestra manera de vivir. Que eso transforme a las personas que están alrededor. Padre, por eso lloro en el nombre de Jesús por una gracia en el lugar de intimidad. Yo te pido que quites cualquier distracción, cualquier velo que haya en nuestros ojos para que podamos ver a Cristo, su belleza y su hermosura. En el nombre de Jesús.